Vamos a seguir en lo que veníamos y ¿quién me recuerda qué estamos haciendo? A ver si se acuerdan. El sermón del monte, el sermón de la montaña, así se conoce, ¿no? La predicación de nuestro Señor, la cual quedó registrada, ¿bien? Una predicación que él hizo desde un escenario, digamos una montaña probablemente, la parte de pronto más alta, lo que uno se imagina, y donde había muchas personas escuchándole. Ese fue su auditorio ese día. Él también predicó en sinagogas, ¿no? O sea, en sinagogas eran como lo que llamamos hoy iglesias. Él también predicó allí adentro, sanó allí adentro, hizo milagros allá adentro, pero también lo hizo de manera pública en este lugar, ¿bien? Entonces vamos a ir y vamos a abrir porque vamos a aprovechar hoy el tiempo un montón. Vamos a ir a Mateo, ¿listo? Mateo capítulo, desde el 5 empezamos a leer, pero ya vamos en el versículo 13. ¿Estoy correcto? ¿Sí? Pregunta, ¿el sonido está bien? ¿Le bajamos un poquito o cómo se escucha ya? ¿Estamos bien? ¿Sí? No, listo, muy bien. Entonces, Mateo capítulo 5, versículo 13. En la primera parte, es decir, en los primeros 12 versículos de ese capítulo, analizamos lo que se conoce como las bienaventuranzas o algunas frases célebres y bien poderosas que dijo el Señor, y pudimos descubrir que Él estaba apuntando con todas esas bienaventuranzas ¿a qué? Al corazón de sus oyentes. Ahí todavía no estaba hablando de doctrina, ahí todavía no estaba hablando de sus mandamientos, ahí todavía no estaba aclarando nada de eso, estaba hablando al corazón de sus oyentes, y pudimos descubrir que cada una estaba apelando a cosas que generalmente están en nuestro corazón. Cosas como cuáles, recuérdenme. Un poquito de orgullo, ¿qué más? Que vimos ahí que él apeló con sus frases a cosas. La motivación correcta para hacer las cosas. ¿Qué otra? Acuérdenme. Él apeló también claro, que teníamos que cuidar nuestra mente, o sea, que apeló a la santidad de nuestros pensamientos también, a buscarlos y a tener esta mente limpia, no contaminada. ¿Qué más apuntó él con esos dichos o esas frases célebres? A los, también a los que quizás no se movían, no hacían, no trabajaban con la motivación correcta, ¿verdad? Así que él apuntó a muchas cosas que en el corazón de nosotros puede haber, preparando el camino claramente para generar ahora cosas que ya van a pegar con el día a día de las personas, mandamientos como tal. Recuerden que el público o el escenario de aquellos días eran personas que estaban muy familiarizadas con la ley de Dios. Es decir, recuerden que para ese momento lo que usted conoce como el Nuevo Testamento, ¿existía o no existía? No existía. Entonces lo que ellos conocían eran lo que conocemos como el Antiguo Testamento, es decir, toda la historia de Génesis y el nacimiento de su pueblo, más los mandamientos que ocupaban gran parte de los 5 libros de Moisés o los primeros 5 libros de la Biblia, y luego las profecías junto con la historia de su propio pueblo. Eso era lo que la gente tenía en su mente, así que ellos estaban familiarizados con su pasado, con doctrina y con profecías que les hablaban de su futuro. Así que estos oyentes tenían en su mente, en su sangre y en su corazón todo este esquema. Era muy importante mantener ese esquema para ellos. Por eso padres, abuelos, tatarabuelos, y siempre ellos iban instruyéndose los unos a los otros. ¿Cuál era el problema en esa época y por qué el Señor Yeshua o Jesús fue tan certero con los maestros de esa época? ¿Qué fue lo que más les criticó? Bueno, les criticó 2 cosas. ¿Cuáles fueron las 2 cosas que él más les criticó a los maestros de esa época, los maestros de lo que les acabo de decir, de la ley de Dios y de los profetas? ¿Qué fue lo que él más les criticó a ellos dos? Perdón, las 2 cosas que más les criticó a ellos. Uno, ¿qué dijeron? La hipocresía de sus vidas. Porque si eran maestros deberían ser gente, ¿cómo le diríamos?
intachable, sí, digámoslo así, intachable, porque el que enseña debería ser siempre intachable. ¿Intachable es perfecto en todo? No, pero si una persona honesta, que habla con la verdad, que lo que enseña lo practica y lo busca practicar con todo su corazón, que hay honestidad en su vida. Y lo otro que le molestaba mucho al Señor y que también lo criticó a ellos, ¿qué era? Que ellos, muy bien, ellos empezaron a enseñar adiciones o cosas adicionales a lo que Dios había dicho. Es decir, crearon tradiciones que se volvieron casi leyes y mandamientos para sus vidas, que Dios nunca había mandado a hacer. ¿Alguna vez usted ha mandado a alguien a que dé una razón y de pronto da una razón, no da la razón que usted mandó o la da pero le aumenta? ¿Alguna vez va a mandar usted a hacer un mandado y le traen lo que usted quería pero se lo gastaron algo adicional? ¿Le ha pasado? Eso es más o menos lo que le pasó a Dios. Dios los mandó a hablarles de sus mandamientos, de sus leyes, de la Torá, de todo, pero resulta que ellos empezaron a agrandar la cosa y a ponerle adiciones a la cosa, a tal punto que lo llegaron a sentir como si Dios lo hubiera dicho. Entonces eran los dos problemas y era lo que el Señor tenía que venir a atacar, o no atacar, a corregir y a desenmascarar la hipocresía de muchos de los maestros de ese entonces, porque también les gustaba el dinero, ¿no? Y no, la gente, no amaban a la gente, sino su dinero, sus posesiones, su hipocresía y adicional a corregir pensamientos porque se habían alejado del corazón de lo que Dios había hecho en el pasado. Entonces, teniendo ese contexto, ahora va a empezar el Señor a pasar a otro ámbito dentro de lo que ustedes acaban de, o ya escuchamos. Vamos a leer Mateo capítulo 5, versículo 13, dice así. Decía Jesús ahora, ustedes son la sal de la tierra. Eso es muy famoso. Vamos a escudriñar esto. Pero si la sal se vuelve insípida, ¿cómo recobrará su sabor? Ya no sirve para nada, sino para que la gente la deseche y la pisotee. Vamos a frenar hasta ahí. ¿A quiénes llamó sal de la tierra al Señor? ¿A quiénes? En teoría, los que lo siguen. Los que no lo siguen, los que no le creen, no tienen que ver con este comentario. Si usted cree y lo sigue, tiene que ver con este comentario, porque esto es transgeneracional, ¿sí se dice así? Que va a degenerar. Esto es un tema para todos los que vamos a creer en él. Y él afirmó algo. Él no preguntó, ¿será que ustedes son sal? No, afirmó algo. Ustedes son la sal de la tierra. Pero dijo algo. Pero si la sal se vuelve insípida, ¿cómo recobrará su sabor? Después de que si la sal se vuelve insípida, ¿cómo recobra el sabor nuevamente? ¿Cómo? ¿Mm? Muy bien, me gustó esa frase. Ya perdió. Me encantó. Ya perdió. Es decir, no se puede recobrar nuevamente el sabor a algo, a la sal que ya perdió su razón. ¿Y por qué le estaría diciendo esto a la gente? Dice, ya no sirve para nada. Él mismo lo pregunta, él mismo lo responde. Ya no sirve para nada, sino que sirves para que la gente la deseche y la pisotee. Es decir, que los que creemos en él tenemos una gran responsabilidad y es ¿cuál entonces? Seguir siendo sal. Pero ya no, nunca sal insípida, sino sal que cumpla su rol. Sazonar la tierra. Sazonar. Así que, ¿por qué acaba de decir esto? Pues imagínense, está preparando el corazón de todos y les está diciendo, oiga, pilas. ¿Y se acuerda cómo acaba de cerrar qué fue lo último que él dijo antes de leer esto y que leímos hace una semana atrás? ¿Qué fue lo último? Les estaba llamando a que aguantaran y fueran valientes porque las tribulaciones que se les iban a venir a causa de él no iban a ser fáciles, pero él les prometía el reino. ¿Se acuerdan? Así que como quien dice, la única manera de que ustedes se mantengan como sal es que se mantengan en mí hasta el final, así se les vengan lo que se les venga. Eso es más o menos lo que les está diciendo. Manténganse. Esa palabra de mantenerse hasta el fin es casi que repetitiva por todo lado. Porque muchos arrancan bien, ¿o no?
Muchos arrancan contentos con cuando encuentran la fe pero ¿cuál es el desafío de la fe? ¿Cómo uno arranca? Dígame. ¿Ese es el desafío de la fe? ¿Cómo arrancamos? Es mantenerse el desafío. Es llegar hasta el último suspiro de nuestra existencia aquí en la tierra, buscándolo, amándolo, obedeciéndole y haciendo su tarea. Eso es el desafío. Esa es la única manera de mantenernos como sal. Y después hace otra comparación. Ustedes, versículo 14, ahora va a repetir otra cosa que somos. Son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto, una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse, ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. Por el contrario, se pone en una repisa, en una repisa para que alumbre a todos los que están en la casa. Y después nos da una orden. Hagan brillar su luz delante de todos para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Él está haciendo algo maravilloso, nos está dando un ejemplo. Pues todos ustedes han tenido lámparas, ¿o no? ¿Dónde pone uno la lámpara? O las luces. ¿Dónde? Pues en un lugar, en lo más alto, ¿para qué? Para que alumbre lo que más se pueda. No compra uno una lámpara para ponerla debajo de una mesa. ¿Cierto que no? Eso es tonto. ¿Qué es lo que nos está tratando de decir entonces? Con ese raciocinio. ¿Qué fue lo que hizo que el siervo, ¿se acuerdan la parábola de los 3 siervos que el Señor le dejó a cada uno un talento? Bueno, a uno le dio más, al otro y al otro menos. No importa, pero le dio a cada uno según sus capacidades. ¿Qué fue lo que hizo el último de ellos? Lo guardó, lo escondió. Muy bien. ¿Por qué lo escondió? Por miedo. Y su miedo lo llevó a excusarse y valió la excusa delante de Dios cuando le vino a pedir cuentas. No, es exactamente esto que está pasando. El Señor dice, ustedes son la luz, pero el que sean luz tienen una responsabilidad y es ¿cuál? Ustedes no pueden llenarse de temores y miedos y esconderse ahora que saben quién soy yo y mi reino. ¿Por qué? Por temor. Porque lo que lo hace uno esconderse es, ¿qué es lo que generalmente hace que la gente a veces no saque su fe? Y no estoy diciendo que tenga que salir a gritar que cree en el Señor, no, es que obedezca en medio de una situación de presión sin importar las consecuencias. ¿Qué es lo que hace que la gente a veces no lo haga, pudiendo hacer lo bueno, no lo hace? Porque eso también es pecado, dice la Biblia, el que sabe hacer lo correcto y no lo hace, es pecado. Es que nos dejemos ver y no tengamos temor ni de la crítica, porque una luz no tiene sentido que no brille, que no se muestre. Nosotros no somos para andar como agentes escondidos o como gente que teme. Obviamente tenemos que ser sabios y prudentes, todo esto es verdad, pero se trata es de que por temor no dejemos de hacer lo que Dios nos ha dicho y nos ha enseñado que hagamos. Y después él dice, ahí dice, hagan brillar su luz delante de todos por un objetivo, para que la gente pueda ver las buenas obras de ustedes y los alaben a ustedes. No, y terminen alabando a Dios por lo que ustedes son, por el ejemplo. Eso también nos habla de testimonio. Si no hay un testimonio, esto es contrario a los hipócritas, ¿no? Los hipócritas hablaban lo correcto, bueno, parte de lo correcto, pero su testimonio los deslegitimaba. ¿Lo dije bien? Sí, ok. Eso era el problema de ellos, que a nosotros no nos vaya a deslegitimar nuestro testimonio, ¿verdad? Ese es lo único que puedo hacer yo para mantenerme en este rol es que mi testimonio me respalde, sí. Para que al final los que me conozcan a mí conozcan y alaben a Dios. Y usted igual en su trabajo. Si yo le preguntara a los que trabajan con usted, ¿qué piensan de usted? ¿Qué dirían?
Dirían, sí, trabajador o trabajadora intachable. Si yo no lo veo, la veo en chismerillos ni en vainas. Más cuando salimos a tomar, se guarda. Sí, se la montamos o le hacemos bullying y aún así, ¿m? O vi una situación de presión y ¡pum! Vi su radicalidad para no ir a, no sé, a hacer que sus valores se perdieran a causa de incluso de algo difícil, qué sé yo. O nunca lo he visto criticando a un jefe, por ejemplo, o nunca lo he visto burlándose de otro. Siempre calma. ¿Qué dirían de nosotros? ¿Qué dirían de nosotros los vecinos? No, este de allá se la pasa subiendo ese volumen, no me deja dormir y cuando voy me echa la abuela. Ah, pero va a la iglesia. Imagínense. Su luz brilla en el barrio, brilla su luz en la casa. ¿Qué dirían sus hijos de usted? Yo no estoy diciendo que digan que es perfecto, pero dirían, ¿estarían conociendo sus hijos a Dios a través de ustedes, papitos? ¿O no? ¿O estamos desvirtuando? ¿Qué dirían de nosotros? Esa es la luz. ¿Estamos brillando para que alaben a Dios o no estamos brillando? Y no tengamos miedos porque nosotros tenemos que salir a que nos vean. Esa es, es parte de lo que hay detrás. Entonces, dos cosas. Primero, en esa parte, la sal. No podemos ser insípidos. De lo contrario, no vamos a servir para nada y terminaremos mal. No podemos dejar de hacer lo que debemos hacer ni por temor ni por un mal testimonio. Así que eso es parte de lo que tiene que ir intrínseco ahí. Y ahora viene algo maravilloso. Versículo 17. ¿Ya están conmigo ahí? El versículo 17 es el preámbulo de lo que va a decir él posteriormente. ¿Ha escuchado usted que alguien hace un comentario o una advertencia o hace una aclaración antes de decir algo? ¿Usted lo ha hecho? Como por ejemplo cuando alguien llega y le dice a usted, mira, no te vayas a ofender. O sea, usted no ha dicho nada, pero usted está haciendo una aclaración. No te vayas a ofender. Esto que te voy a decir, no lo vayas a tomar a mal porque de verdad lo digo porque quiero verte mejor. Y ahí sí le dice algo. ¿Le ha pasado eso? ¿O usted ha hecho eso alguna vez? ¿Sí? Usted hace una aclaración previa para que no vayas a errar o a tomar mal lo que ahora vas a escuchar. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Uno hace eso a veces. Entonces, a veces uno dice, no, mira, antes que nada quiero decirte que te quiero mucho, que, no te, que tú eres mi amigo, que eres mi... pero lo que voy a decirte es porque te amo. Entonces usted ya dice, ah, bueno, entonces quiere decir que mi mente tiene que estar tranquila y que no quiere que yo tome a mal lo que me va a decir, entonces, bueno, mi corazón va a estar en otra actitud. Porque si yo no digo eso antes, tú o el oyente puede escuchar o puede tomar a mal lo que vas a escuchar. ¿Me agarran? Eso es exactamente lo que va a pasar en este momento. El Señor va a hacer un par de comentarios previos a algo que va a decir, porque si no agarras lo que Él va a decir en este momento, puedes tomar a mal o por donde no es lo que viene. Vamos a ver cuál es la aclaración que Él hace antes de decirnos lo que viene. ¿Está listo? Viene el versículo 17 y dice así. No piensen que he venido a anular la ley o los profetas. No he venido a eso, sino a darles cumplimiento. Les aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, ni una letra ni una tilde de la ley desaparecerán hasta que todo se haya cumplido. Ellos sabían que les estaba hablando por su entendimiento, por la Torá, por la ley de Dios, por lo que Moisés les había dejado. Todo ellos sabían de qué les estaba hablando. Entonces el Señor prepara un escenario y les dice, ya les ha hablado su corazón, les he dicho que ustedes son la luz, que son la sal, pero ahora necesito que entiendan algo por lo que van a escuchar. Yo no he venido a anular los mandamientos que se les ha dado desde hace 1000 años, un par de miles de años atrás. No he venido a eso. Como quien dice, lo que van a escuchar no es para que lo tomen creyendo que estoy anulando la ley. Es más, hasta que no se cumpla todo, nada se va a quitar. Así que hace un preámbulo. Después dice, todo el que infrinja un solo de estos mandamientos, hablando de la ley de Dios,
por pequeño que sea, y enseña a otros a hacer lo mismo, será considerado el más pequeño en el reino de los cielos. Pero el que los practique y enseñe será considerado grande en el reino de los cielos. Porque les digo a ustedes que no van a entrar en el reino de los cielos a menos que su justicia supere a la de los fariseos y a los maestros de la ley. Así que él, después de o haciendo ese preámbulo, dice: mire, ¿es tan en serio lo de los mandamientos de Dios? ¿Es tan en serio que aquel que no los practique y enseña a otros de lo mismo, por pequeños que sean, va a ser así chiquirriquitico, va a ser insignificante en el reino de los cielos? Y después dice: pero aquellos que sí los vivan y los enseñen a otros van a ser importantes, grandes en el reino de los cielos. ¿Qué quisiéramos ser nosotros en el reino de los cielos? Cuando Él gobierne, ¿quiere usted ser una persona insignificante en su reino? ¿O que quizás incluso no llegue a entrar? ¿O queremos ser alguien vital dentro de su reino? Yo quiero ser alguien vital dentro de su reino. Yo no sé usted, pero yo quiero y estoy preparándolos para que ustedes sean parte importante, necesaria, entre comillas, necesaria dentro de su reino, relevante. Y él dice en el 20 algo: porque les digo a ustedes que no van a entrar en el reino de los cielos a menos que su justicia supere a la de los fariseos y lo del maestro de la ley. Es decir, no hay manera de que ustedes puedan ser algo en mi reino si no superan a estos personajes. ¿Y qué era lo que hacían estos personajes? Ya lo dijimos. ¿Qué era lo que hacían? Ser hipócritas y aumentar o considerar sus tradiciones como si Dios las hubiera dicho. Eso eran las dos cosas que tenemos que superar. Si no superamos ese estándar, no hay manera. No hay manera. A menos de que superen lo que ellos hacen, no pueden entrar en el reino de los cielos. No pueden, no van a poder ser parte. Así que número uno, tenemos que ser personas que no tenemos dos caras. ¿Ha visto usted quién ha jugado póker acá? Bueno, cartas, cualquier cosa, pero las cartas. ¿Usted qué ve en las cartas? Bueno, en uno. Hay uno que ya se ven. Usted voltea ahí y las cartas generalmente, depende de los juegos, tienen dos. Usted puede ver una cosa por un lado y otra cosa por el otro. Lo importante es que seamos una sola pieza. No tengamos una vida paralela, no tengamos un carácter paralelo, no tengamos un testimonio paralelo. El testimonio para los que saben que me gustan los temas de la Biblia y el testimonio para los que no. Un carácter para los que creen en Dios supuestamente y un carácter para los que no entienden ni idea de lo que ando yo. Un carácter aquí, un carácter... No. Aquí soy David, aquí soy bien generoso, aquí bien amarrado. Aquí soy bien alegre y tolerante y aquí soy bien ¿qué? Amargado, ogro e impaciente. Aquí soy bien, no sé, lo que quieran y aquí lo contrario. Eso es la hipocresía. No. Yo no estoy diciendo que no nos podamos equivocar en ciertos escenarios, claro, pero estoy diciendo, no, sé con quién ando. Yo sé quiénes son ustedes y ustedes saben quién soy yo, ¿o no? Porque si no sería grave. Sería grave. Y lo otro es, superemos la barrera que estas personas hacían y es creer que las tradiciones familiares o de nuestra cultura que van en contra de la Biblia fueron algo que Dios impuso. Eso es mentira. Y ese era eso era uno de los graves problemas de la época. Gravísimos. Así que hace un preámbulo, prepara el corazón. Lo que van a oír no es negando la ley de Dios. Así que están listos para lo que van a oír. Porque si no lo leemos con esas gafas, adivine qué vamos a terminar pensando. Que Él vino a cambiar las leyes. Eso es lo que va a entrar en nuestra mente al pasar por alto este comentario. Pero como ya lo escuchamos, no hay manera de que podamos considerar esa opción. No hay manera. Así que tenemos que buscar qué quiso decir. Vamos a empezar. Ahora sí va a hablar de doctrina. Y él no vino a hablar de nueva doctrina, él vino a darles profundidad o a aclarar cosas. Nada más. Arranquemos. Doctrina, versículo 21.
Empieza él diciendo, ustedes han oído que se dijo a sus antepasados, no asesines o no mates, y todo el que mate quedará sujeto al juicio del tribunal. ¿Fue dicho eso en la ley de Dios? Sí, sí. ¿Y por qué la gente quedaba sujeta al juicio en tribunal? ¿Por qué? ¿Por qué? Cuando alguien mata a alguien por ahí, por X o Y motivo, ¿qué tiene que pasar? Por un juicio, tiene que haber pruebas, testigos, ¿para qué? Para determinar qué. Si fue culposo el homicidio o no, por defensa o fortuito o sin querer, porque hay que definir. Porque una cosa es que alguien muera por ciertas maneras y otras que yo premedité su muerte. ¿Y a cuál era que Dios decía, mátenlo? A los que lo habían premeditado y tomaron justicia, pero a los que fue fortuitamente o fue no sé qué, o incluso estaban defendiéndose, no. Dios decía, no. Vamos a leer un poquito porque Él les estaba recordando a ellos cosas que habían escuchado. Claro, porque se las enseñó. Lea conmigo rápido uno, Deuteronomio 19, 10 al 13. Vaya conmigo a Deuteronomio. Cosas que ellos ya habían escuchado un montón. Deuteronomio 19, del 10 al 13. Vamos a leer. Dice así. Bueno, ¿cuál es el contexto aquí? Las ciudades de refugio. Ustedes conocen ya les he hablado un poquito de eso, pero las ciudades de refugio eran locaciones o ciudades administradas o lideradas por los levitas que tenían un motivo de ser. ¿Cuál era el motivo de ser? Que si había un homicidio, ¿se acuerdan lo que yo les conté y lo que la Biblia dice? Que si había un homicidio, o más bien, había una muerte de alguien, quien generó esa muerte podría escapar a ese lugar. Y los que se sentían los familiares o los afectados por la muerte de aquella persona, como se llenaban de ira y de venganza, adivinen qué iban a tratar de hacer. Pues matar al que lo generó. Entonces la ciudad de refugio era como un lugar donde ellos, a pesar de su venganza, los levitas no iban a dejarlo entrar a matar al que aparentemente asesinó a la persona. ¿Hasta qué momento? Hasta que investigaran si era culpable realmente o no, o fue algo que no fue premeditado ni su culpa. Entonces esa ciudad de refugio era como el único lugar donde el aparente asesino podría esperar un juicio justo. Si este personaje no alcanzaba a entrar a estas ciudades y lo atrapaba al que se sintió pues mal por la muerte de aquella persona, no había nada que hacer. Así que Dios estaba cubriendo a dos personajes. Uno, la posible inocencia de alguien, y dos, la posible respuesta irada de alguien que pudiera cometer también otro error grave porque no era justo la muerte del que aparentemente lo había hecho. Estaba cubriendo ambos lados, la reacción, ¿cómo se llamaría eso? Esa reacción airada y de venganza que va a salir rápidamente y que generalmente no controla a la gente, y pues al que de pronto sí. Así que Dios dice ahí, entendiendo ese contexto, Deuteronomio 19, 10, ¿fue que les dije? Dice, de este modo no se derramará sangre inocente en la tierra que el Señor tu Dios te dé por herencia, y tú no serás culpable de homicidio. Es decir, él lo que le ofendía a Dios era derramar sangre inocente. Entonces, si el homicida no era homicida, pues no se podía matar, teníamos que protegerlo. Eso es más o menos lo que está diciendo. Pero si un hombre dice, odia a su prójimo y le prepara una emboscada y lo asalta y lo mata y luego busca refugio en una de estas ciudades de refugio, los ancianos de su ciudad mandarán arrestarlo y lo entregarán al vengador para que lo mate. Ahí sí Dios no decía, no, 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 la ciudad de refugio no es para refugiar asesinos, no señores. Entonces, si se dan cuenta que esto pasó así, premeditó así, ¿cuál es el sentimiento que llevó a la muerte o que lleva al asesinato de alguien en este sentido? Versículo 11 que dice,
Pero si un hombre odia, no sé en otras versiones qué dice, aborrece. O sea que el sentimiento que generalmente lleva a que alguien asesine premeditadamente a alguien, ¿cuál es? El odio, el aborrecimiento, el que me llené de ira contra esa persona, fui incluso por envidia. Cuando alguien le paga a otro para matar a alguien es por esos sentimientos, es por esas razones. Envidia, celos, odio por X o Y motivo. Así que ya entendiendo eso, podemos leer muchos más que habla de lo mismo. Pero ya entendiendo este concepto, miren lo que vuelve a decir el Señor. Entonces vayamos otra vez a Mateo, ¿qué? 5:21. Ustedes han oído que se les dijo a sus antepasados, no mates o no asesines, y todo el que mate quedará sujeto al juicio del tribunal. Ya entendimos por qué. Pero yo les digo, y acuérdense que no va a cambiar la ley. Él está profundizando este tema. Y dice, pero yo les digo que todo el que se enoje con su hermano quedará sujeto al juicio del tribunal. Es más, dice él, cualquiera que insulte a su hermano quedará sujeto al juicio del consejo. Es más, cualquiera que maldiga a su hermano quedará sujeto al juicio del infierno. ¿Cuál era el motivo por que llevaba al asesinato de alguien? El odio. ¿Qué era lo que el Señor estaba diciendo? Oiga, es que entiendan que el juicio o el que estés ante el juicio por causa de lo que llegues a hacer contra alguien, no arranca en el momento en que lo asesinas. Ya literalmente arrancó cuando. En el momento en que dejaste que tu corazón se llenara de rabia, odio, rencor contra esa persona. Ahí arranca tu culpabilidad. Así que quedará sujeto al tribunal no solo cuando asesines, está diciendo él, sino cuando lo insultes, cuando lo maldigas. ¿Alguna de ustedes han deseado que le pase algo malo a alguien? Si hoy les preguntara, ¿tienen algo contra alguien que ustedes no de pronto no serían capaces de asesinarlos, pero si les pasa algo a esos personajes les daría un fresquito? Lo importante es que no. ¿Sí? No me responda. Porque si o alguna vez o en este tiempo ha quedado una relación con alguien mal porque tú fuiste capaz de insultarle, de herirlo, y si te dieran la oportunidad de tener un guante aquí con un poder supremo, ¿lo destrozarías o la destrozarías? ¿La borrarías del mapa o lo borrarías del mapa? Total es simplemente hacerse esta pregunta. ¿Tengo rencor contra alguien? Esa es la pregunta. Porque si tenemos rencor contra alguien, quedaremos sujetos al juicio y al tribunal de Dios. O sea que es con nadie. O sea que el Señor le estaba dando profundidad al mandamiento. Le estaba diciendo, todo arrancas allá y también quedarás sujeto a ese juicio. Una de las cosas o de las primeras cosas que uno debe hacer cuando se entrega al Señor es examinar qué, esa área. Rápido, rápido, urgente. ¿Han escuchado esta frase? Pero no puedo perdonar. ¿Han escuchado esa frase? El que no perdona es porque no dimensiona el perdón que Dios le dio y es urgente perdonar y el perdón es algo unilateral. Depende de que el otro me perdone o sea, haga alianza nuevamente conmigo, ¿sí? No, el perdón no depende del otro, es unilateral, depende de mí. Y Dios dice, hazlo, porque si no lo haces, tu Padre Celestial no perdonará tus pecados. Y ahí es cuando estamos sujetos al juicio. Así que él estaba diciendo, yo no vine a quitar la ley del asesinato, no, yo te estoy diciendo, asesino no solo el que mata la carne, sino el que ha matado en su corazón. Eso es lo primero que dice. Vamos por la segunda. Bueno, y él ahora expresa algo adicional. Por lo tanto, versículo 23, si estás presentando una ofrenda en el altar y allí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar. Ve primero y reconcíliate con tu hermano y luego vuelve y presenta tu ofrenda.
¡Wow! Ahora le da una trascendencia que lo que está pasando en nuestro corazón determina cómo Dios también le agrada o no lo que tú le das como ofrenda. Así que lo ha llevado no solo al nivel de juicio, sino al nivel de incluso lo que haces para mí, lo veré con agrado, no dependiendo cómo tú estés en tu corazón con los demás. ¿Sabían que hay un montón de gente que ofrenda, da y ayuda a la obra de Dios, pero sigue en su corazón con rencor? ¿Qué dice Dios ahí? Mira, dice Dios, frena un momento tu ofrenda y reacciona, porque tu ofrenda no va a servir de nada delante de mi corazón y de mi entendimiento y de lo que Dios espera si no te reconcilias. La reconciliación depende de ambas partes, pero tú y yo, como hijos de Dios, tenemos que buscar la reconciliación. ¿Cuántos de ustedes dicen a veces, no, es que yo estoy esperando que me pida disculpas? No, es que fue ese o aquel personaje el que tuvo la culpa, así que venga y me busque. Y ese personaje no conoce a Dios y tú sí. Por eso la Biblia dice algo maravilloso y él lo dice. Si recuerdas que alguien tiene algo contra ti, ni siquiera está diciendo si recuerdas que tú tienes algo contra alguien, porque en teoría tú ya deberías haber perdonado. Pero si recuerdas que alguien diferente tiene algo contra ti, y es que uno sabe si alguien tiene algo contra uno o no. Uno sabe. Si hay alguien que no está en paz con uno, le da la orden a uno que sí conoce la palabra de Dios y es frena y ve e intenta reconciliarte. Hay que hacer todo lo posible. Ahora dependerá si el otro no, al final no, pero yo tengo que dar toda la batalla, toda la pelea y bajar mi orgullo a que buscar esa reconciliación. Es cuando aparecen los almuercitos, la cita, y empiezas a hacerle bien a pesar de que te hizo mal, porque tú estás tratando de que no haya nadie que tenga algo contra ti. Ahora, si al final no se logra, pero que tu conciencia esté tranquila. Y después dice versículo 25, si tu adversario te va a denunciar, llega a un acuerdo con él lo más pronto posible. Siempre busca la reconciliación, dice él. Si alguien te va a denunciar, la primera era si tú te acuerdas que alguien tiene algo contra ti, ve y búscalo. Pero si alguien me va a denunciar, ¿por qué será? Pues si tiene pruebas y todo, y si está con todo, ¿por qué será? Porque yo probablemente le hice algo. Entonces este momento cambia todo, porque ahora sí es si yo tengo la culpa. Me van a denunciar, ¿cierto? ¿Y qué dice? Por tanto, si tu adversario te va a denunciar, llega a un acuerdo con él lo más pronto posible. Hazlo mientras vayan de camino al juzgado. No sea que te entregue al juez y el juez al guardia y te echen a la cárcel, porque sí tenías culpa. Entonces, como quien dice, cuando no tienes culpa, igual busca reconciliación. Y cuando tú sí has hecho algo, trata de ¿qué? De reconciliar pronto. O sea, acepta también tu error. No hay ser que la cosa avance, se den cuenta que de verdad tienes tú la culpa y ¿qué pase? Y te echen a la cárcel. Y dice algo maravilloso, te aseguro que no saldrás de allí hasta que no pagues tu último centavo. Porque es que todo el mundo piensa que el Señor no va a permitir justicia. Claro que también. Así que es un perdón de lado y lado. Busco reconciliación si yo la embarré y quien tiene algo contra mí, yo busco igual reconciliación. Hago todo lo posible. ¿Hasta ahí vamos bien? Entonces, un mandamiento que él toca, un mandamiento que profundiza, no que lo quita. Vamos con el segundo. Ojo que esto no es nuevo, ¿no? Él solo está profundizando algunas áreas. No quiere decir que lo que él dijo acá y lo que vamos a seguir estudiando sea lo único que ahora vale. No, siempre ha estado todo y siempre estará. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo va a estar todo lo que él dijo a Moisés? ¿Hasta cuándo? Hasta que todo se cumpla. Solo que hay que interpretar. Que Dios nos dé la sabiduría a interpretar, pero sigue vigente, solo que cómo. ¿Cómo? Y si algo ya ocurrió, ok, ya ocurrió, pero entonces, ¿cuál era el principio detrás? Siempre es así el análisis. Vamos con el versículo 27. Ahora viene otra cosa que ellos habían oído y habían aprendido. Ustedes han oído que se dijo, ¿no cometan qué? Adulterio. ¿Qué es adulterar? Dígame rápido. Era literalmente meterse sexualmente
con una persona que no es tu cónyuge. Eso era en teoría, así hablando de la teoría. Lea conmigo Levítico 20:10. Vaya conmigo a Levítico 20:10. Porque eso era lo que ellos habían oído. 20:10 dice así, Levítico 20:10, le leo. Si alguien comete adulterio con la mujer de su prójimo, tanto el adúltero como la adúltera serán condenados a muerte. A muerte. Cuando agarraron a la adúltera famosa que le trajeron para que el Señor la apedreara, ¿por qué no trajeron al hombre? Si la ley decía era que los trajeran a qué? A los dos. O sea que ahí había trampa detrás. Ay, ¿cierto? Porque si ellos querían ceñirse a lo que dice, tráigame a los dos. Le trajeron solo a la mujer. ¿Mm? ¿Quién sabe a quién le pagaron, no? Para que la sedujera. Y era de los mismos, de pronto, ¿no? Yo acabo imaginándome, pero ¿por qué no lo trajeron? Entonces los adúlteros tenían que ser apedreados, asesinados de muerte. Hay otro que también lo dice, pero vamos a seguir por tiempo y dice, versículo 28, pero yo les digo, vuelve y juega, él no va a quitar que el adulterio se fue, ¿no? Ahora va a profundizar ahí. Yo les digo que cualquiera que mira a una mujer y la codicia ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. ¿Usted ya ha escuchado eso? Por tanto, o sea que así como en el anterior mandamiento del asesinato, él fue más profundo a su raíz, aquí también está yendo a su raíz. Y su raíz era que ¿dónde arrancaba el adulterio de alguien? Cuando uno ya está atado con la persona. No, ¿dónde arrancó? Eso. Cuando usted lo vio y la vio en la oficina y lo vio en la oficina o la vio en el café y usted lo vio como con otros ojos y en vez de corregir el pensamiento, ¿qué pasó? Y la otra persona, en vez de corregir, ¿qué pasó? Y una vez se invitaron a un café y en vez de alguien frenar la cosa, y usted que conocía al Señor, en vez de frenar, no, dejó pasar y dejó pasar. Entonces el adulterio ya había arrancado hace rato. El Señor está diciendo, el adulterio arrancó ahí. No arrancó cuando ya lo has finalizado. No arrancó cuando ya se... Es como un bebé. El bebé arrancó ya hace rato, ¿no? ¿Hace cuántos meses? Hace 17 semanas, 4, 8, 12, 16, 4 meses larguitos, ¿cierto? ¿Cierto? Pero entonces la pregunta es, ¿el bebé ya arrancó? Un día lo vemos, el alumbramiento es cuando yo ya lo veo físicamente y él nos ve a nosotros. Pero el bebé ya arrancó. El adulterio era algo así también. El día del alumbramiento es cuando ya se consumó, pero la cosa arrancó desde hace rato. Cuando alguien me dice, no, es que yo fui adúltero, pero fue así repentino. Repentino. Repentino no es nada. O sea, de ese sentido no es. Arrancó en tu corazón, arrancó en tus pensamientos. Entonces el Señor decía, por tanto, si tu ojo, hablando de tus pensamientos y de tus acciones y de las personas que de pronto te sientes que puede llegar a pasar algo así, le dice, por tanto, si tu ojo derecho te hace pecar, ¿qué hay que hacer? Sácatelo y tíralo. Es decir, no juegues con fuego. Es preferible que tú te apartes así te duela, que tú te salgas de ese entorno así te duela, que tú pierdas plata, negocio, lo que sea. Es preferible cortarse lo que sea antes que dice él, más te vale perder una sola parte de tu cuerpo, tipificando que si tu ojo era el que te estaba llevando a ese pecado, quítatelo. Es preferible perder una sola parte de tu cuerpo y no que todo él, es decir, todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Uy, wow. Y después dice, y si tu mano derecha te hace pecar, córtatela y arrójala. Más te vale perder una sola parte de tu cuerpo y no todo, que todo él se vaya al infierno. Así que él era diciendo, el adulterio es algo mucho más profundo, arranca mucho antes,
Y lo que quiero que entiendan ustedes, mis discípulos, es que nos toca corregirnos desde ese momento. Porque si no, estamos cometiendo adulterio en nuestro corazón. Es decir, tenemos que ser, ¿se acuerdan lo que él dijo? Él quiere que nosotros seamos puros en pensamiento, ¿se acuerda? Entonces todo esto estaba llevándoles era a que fueran, a que se purificaran, a que sean libres desde su mente, desde la manera como piensan la cosa y lo que ellos se permitían. Incluso a veces uno no se debe permitir nada de estas cosas, ni siquiera acá. ¿Quién es el que sabe si está en este momento bajo tentación acá, aunque no haya dado alumbramiento o consumado su pecado? ¿Quién sabe eso? Nosotros. ¿Y quién más? Y Dios. No hay nadie más en la tierra. Nadie más. Uno sabe cuando está bajo tentación y está ya pecando en su corazón, ¿o no? Uno sabe. Y ahí es cuando Dios dice, ahí te estoy hablando, en este momento te estoy hablando, corrígete ya. Porque ya está el pecado andando en ti. Estás dejándolo avanzar. Y entonces está corrigiendo esto a nivel de pensamientos. Vamos a seguir con más doctrina. Versículo 31. Eso fue una maratón de doctrina y de pensamientos muy claros del Señor sin decir que algo había cambiado. Se ha dicho, el que repudia a su esposa debe darle un certificado de divorcio. ¿Eso lo había dicho alguien? ¿Quién lo dijo? Moisés, muy bien. Vamos a leer. Deuteronomio 24, del 1 al 4. Deuteronomio 24, del 1 al 4. Porque él está hablando pura ley, Torah. Vamos. Deuteronomio 24, versículo 1. Dice así. Si un hombre se casa con una mujer, pero luego deja de quererla por haber encontrado en ella algo indecoroso, solo podrá despedirla si le entrega un certificado de divorcio. Una vez que ella salga de la casa, podrá casarse con otro hombre. Aquí han escuchado ustedes esa gran frase cuando le dicen, es que la ley de tal país o la constitución de tal país o lo que sea, tiene un vacío. ¿Han escuchado eso? ¿A qué se refiere uno cuando uno dice tiene un vacío? Que no hay total claridad del detalle de lo que se está diciendo. Entonces, como no hay esa claridad del detalle, pues la podemos tomar de muchas maneras. ¿Cuál es el detalle que no es tan claro en eso que acabamos de leer? O tan específico. ¿Qué es? ¿Qué es algo no decoroso o indecoroso en la mujer? Eso es porque para cada uno puede ser cualquier cosa. Voy a inventar cosas. Entonces, para alguien de la época puede decir, uy, no, es que yo tuve mi primera relación sexual porque ellos esperaban hasta casarse para la primera relación sexual, el pacto. Y en ese momento, no sé, el olor de su cuerpo no me gustó. Entonces, carta de divorcio. Otro diría, no, lo indecoroso es que la verdad era muy velluda esa chica. Y no, eso es, no, ¿sabe qué? Carta de divorcio. Otro diría, no, de repente, cuando ya la tuve así en mis brazos y todo, me pareció que estaba muy gordita y muy pesada. ¿Sabe qué? Carta de divorcio. Cualquiera podía interpretar cómo se le diera ahí sí su pensamiento, ¿verdad? Podía tomar el mandamiento o por lo menos ese permiso, porque no era un mandamiento. ¿El mandamiento realmente cuál era? El mandamiento era hasta la muerte, sean uno. Ese era el mandamiento. Esto era más bien una forma de poder salir de una situación. Y aquí era complicado esto, porque sobre todo los hombres tienden a ser muy visuales, muy no sé qué, y entonces si no les parecía, entonces casi que agarraron ese vacío del detalle
y se aprovecharon de él para empezar a despachar a cualquiera. ¿Se parecen a los de hoy en día? Poquito, ¿no? ¿Cierto? Eso es un poquito como cuando dicen, no, 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 es que yo tengo que probar primero antes de pedirle matrimonio. ¿Y qué es probar? Pues acostarse con ella, para ver si imagínense a dónde hemos llegado. Antes por lo menos se casaban, pero ahora no, 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 yo pruebo antes. Imagínense la locura. Y entonces, sabía que el Señor sí les permitía a ellos de una manera más abierta divorciarse de algo si no les había, entre comillas, gustado la mujer con la que se acaban de casar. ¿Sabía en cuál momento sí lo permitía? Y era más específico y casi que les daba esa posibilidad. ¿Saben cuándo? Cuando Israel llegaba y esclavizaba a un pueblo y lo tomaba prisionero. Escuchen lo que voy a decir, tan interesante. Entonces Israel conquistaba otra nación y los tomaba como prisioneros y esclavos. Pero de repente a algún israelita le pareció como bonita una de las mujeres que agarraron de este pueblo prisionero. Y le parecía como linda y se animó y la tomó como esposa. Y cuando tuvo relaciones con ella en ese momento, si literalmente no se sintió bien, le podía decir, no, ¿sabes qué? No más. Y era el único momento donde el Señor no les daba, digamos, como con tanta severidad y decía, listo, déjala ir, porque era una prisionera y esto, siempre y cuando le descarte divorcio y no la tengas. Lean esto tan interesante. Era el único momento pero si era de su mismo pueblo, no era la idea. ¿Entienden lo que quiero decir? No era la idea. Ya conmigo rápido Deuteronomio 12, 10 al 13. Miren esto. Deuteronomio 12, que es bueno que, 21, perdón. Deuteronomio 21. Es bueno que lo lean también. Del 10 al 13. Cuando salgas a la guerra contra tus enemigos y el Señor tu Dios te entregue en tus manos y los hagas prisioneros, si ves entre las cautivas alguna mujer hermosa que te atraiga, podrás tomarla por esposa. La llevarás a tu casa y harás que se rape la cabeza y se corte las uñas y se deshaga de su ropa de cautividad. Después de que haya vivido en tu casa y guardado luto por su padre y su madre, pues porque los habrían matado, porque eran prisioneros, en la guerra ahí, ¿qué ocurría? Durante todo un mes podrás unirte a ella y serás marido y mujer. Pero si no resulta de tu agrado, la dejarás ir a donde ella lo desee. No deberás venderla ni tratarla como esclava, puesto que la habrás deshonrado. Es decir, porque la habrás conocido como mujer. Y la habrás deshonrado porque la dejaste ir. Pero no era tan enfático si eran prisioneras o eran cautivas de pueblos enemigos. Pero a los de Israel y a los de su mismo pueblo decían, no voy a hacer eso. ¿Cuál era el único motivo por el que aquí una mujer podría llegar a ser, o se le permitía al varón, entre comillas, que la dejara y la dejara así después de la noche de bodas? Y ahí sí no había problema. ¿Cuál era el problema? Si decían que ella era virgen y él se daba cuenta que no era virgen el día de su boda. Ahí sí él podía decir públicamente, ella había jurado ser virgen, se casó conmigo, yo me casé con ella y no lo era, y entonces ahí sí la podrían incluso apedrear y matar. Imagínense. Eso era como se manejaba. Pero entonces llega el Señor y le dice algo famosísimo que usted debe conocer. Vaya conmigo a Mateo, ahí mismo, pero capítulo 19, versículo del 3 al 12. Mateo 19, del 3 al 12. Para aclarar este tema, que el mismo Señor lo aclaró. 19, del 3 al 12, Mateo. Dice así, algunos fariseos se le acercaron a Jesús y para ponerlo a prueba le preguntaron, ¿está permitido que un hombre se divorcie de su esposa y por cualquier motivo? Ahí venía la pregunta capciosa, ¿no? Porque la ley decía era algo indecoroso y como quedó el vacío, entonces le preguntaron ellos, oiga, pues por cualquier motivo se puede divorciar. Miren cómo le estaban tratando de encontrar el quiebre al Señor. Y como el Señor era la ley, la Torá hecho hombre, imagínense, ellos no entendían con quién se estaba metiendo. Entonces dice el Señor de una manera magistral. ¿No han leído, replicó Jesús, que en el principio el Creador los hizo hombre y mujer y dijo, por eso
dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Así que ya no son dos, sino uno solo. Por tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Le replicaron entonces, ¿por qué entonces mandó Moisés que un hombre le diera a su esposa un certificado de divorcio y la despidiera? Pregunta, ¿eso era un mandato? No, el mandato era que quedaran hasta el final. Era solo una situación que les tocó poner y a Moisés le tocó poner y acaba de decir por qué el Señor. Moisés les permitió, no era un mandato, les permitió divorciarse de su esposa por lo obstinado que son. Sobre todo los hombres, ¿no? Respondió Jesús. Pero no fue así desde el principio. Les digo que excepto, y acá viene la claridad, excepto en caso de infidelidad conyugal, el que se divorcia de su esposa y se casa con otra comete adulterio. Entonces ellos dijeron, uy, no, así es muy complicado porque pues en sus mentes que había, no, pues si no me gustaba, pues yo la dejaba, que si no me olía como yo quería, me la dejaba, que si tenía muchos besos, la dejaba, que si no quería porque no sé qué, la dejaba. Claro, cuando él les dice eso y les cierra esas ventanas y les aclara su objetivo y les aclara el vacío y les dice, no es por cualquier cosa, es por infidelidad nomás. Entonces ellos dicen, no, esta cosa del matrimonio sí se pone como complicado. ¿Y qué les dicen ellos? Si tal es la situación entre esposo y esposa, comentaron los discípulos, es mejor no casarse. Claro, era su pecado, ¿no? Nos preferí, yo que me voy a comprometer con alguien si después no me puedo divorciar. ¿Se parece un poquito hoy en día? ¿Por qué la gente no, o los hombres generalmente no quieren comprometerse con una mujer? Porque es para siempre, muy bien. Claro, por lo mismo, porque saben que con ese compromiso, por lo menos a nivel legal, es complejo. ¿Por qué? Porque Dios les demanda que vayan hasta la muerte y solo excepto de este motivo Él lo va a permitir, el resto van hasta la muerte, gústete o no. Claro que hay beneficios maravillosos, pero es una responsabilidad de nuestra parte. Y entonces el Señor les cierra o les aclara más bien, entre comillas, ese vacío que había quedado. Y después dicen ellos, es mejor no casarse. Y Jesús les dice algo maravilloso en versículo 11. No todos pueden comprender este asunto. Como quien dice, este tema del matrimonio, no todo el mundo lo entiende. Muchos se casan, pocos lo entienden. Solo aquellos a quienes se les ha concedido entenderlo lo van a entender, lo que acaba de decir. Yo entendí que es hasta la muerte con mi esposa. Y que me tengo que portar juicioso porque si yo le llego a ser infiel, ella tiene todo el derecho de divorciarse de mí. Y en muchos lados predican otra cosa, ¿no? Ay, no, si es infiel, aguántese, mamita, porque, o papito, porque es pecado. Sobre todo las mujeres les ha tocado así históricamente. Porque dicen, no, usted, y le ponen una carga, y eso era lo que decían los fariseos, una carga que Dios nunca había dicho, pero que sí se la pusieron. Y la carga era, así el marido te sea infiel 1000 veces, no te vayas a divorciar porque pecas contra Dios. ¿Escucharon lo que acabo de decir? Así le enseñan a mucha gente, históricamente. ¿What? El Señor nunca ha dicho eso. ¿Por qué le ponemos esa carga a la mujer históricamente si Dios nunca ha dicho eso? Y cuando yo explico cómo Dios incluso se divorció también, y hay el respaldo bíblico, la dice, sí se puede divorciar. Ahora, no es por cualquier cosa, ¿no? Solo por un motivo. Y después explicaré el resto. Entonces, y él dice, pues algunos son eunucos, es decir, hombres que no decidieron tener descendencia o tener hijos, porque nacieron así, o sea, porque no pueden. Otros los hizo así los hombres y otros se han hecho así por causa del reino de Dios. El que pueda aceptar esto, que lo acepte. Mejor dicho, como quien dice, el Señor no iba a perder tiempo con ellos. El Señor, el Dios y el cielo y todo lo que el Señor quiera revelarle este misterio del matrimonio a alguien, lo hará. El que no lo entienda, I'm sorry. Pero es así y punto. Qué interesante, ¿no? Pues vamos a ir rápido a Mateo y vamos terminando. Así que habló de adulterio y divorcio y voy a hablar del último para terminar. Juramentos. Porque ahora el Señor va a los juramentos. Mire qué interesante, pasó por el corazón, por el homicidio, ¿no? Que era el corazón, el rencor. Luego pasó por el corazón también, pero a nivel matrimonial, para no adulterar. Luego siguió también con el corazón, pero a nivel de divorcio, para que no creyeran que es por cualquier cosa.
y retomando obviamente el diseño de matrimonio, que es la base para la familia, casi que estaba restaurando la raíz de la sociedad. Y luego va a los juramentos, con este vamos a terminar. Dice el versículo 33 del capítulo 5 de Mateo, dice, también han oído que se les dijo a sus antepasados, no faltes a tu juramento, sino cumple con tus promesas al Señor. ¿Dice eso la Torá? Sí, vamos conmigo. Deuteronomio 10:20, por favor lean esto. Esto es importante. Deuteronomio 10:20. Esto lo he dicho algunas veces, ya ustedes lo conocen, pero lo voy a repetir para los que no. Deuteronomio 10:20. Dice así, teme al Señor tu Dios y sírvele. Aférrate a Él y jura solo en su nombre. O sea que el mandamiento decía que uno podía jurar solo en, ¿bajo qué nombre o en nombre de quién? Del Señor. No nos dieron otra posibilidad. Si vas a jurar algo, es decir, si vas a afirmar algo bajo juramento, debes hacerlo por mi nombre. ¿Por qué por el nombre de Él y no por otra cosa? ¿Por qué? Pues sí, porque Él no falla, pero hay algo mayor aún a eso. Porque si no cumples lo que estás jurando, o no es verdad lo que estás jurando, te vas a meter un problema con Dios mismo. Es decir, debes ser íntegro en lo que estás diciendo, porque está bajo juramento en el de Dios. Pero como todo en la vida, echa la ley, echa la trampa. Y adivine qué empezó a hacer la gente de su pueblo. ¿Usted qué haría si usted sabe que se va a meter en la grande verdad, pero necesita que los otros le crean? O sea, usted necesita que los otros crean que lo que usted está diciendo es verdad, pero usted en el fondo sabe que no, pero no se quiere meter con Dios. ¿Cuál sería la trampa entonces? ¿Qué haríamos nosotros? Jurar en el nombre de otra cosa. Porque si yo juro en el nombre de otra cosa, o de otra persona, o de otra cosa, que parezca que es lo mismo, pero no es lo mismo, tú me vas a creer y yo no me estoy metiendo en problemas con Dios. ¿Sí entienden la dinámica del corazón perverso? Y entonces adivine qué empezó a hacer la época, en toda esa época la gente. No juraban en el nombre de Jehová, del Dios de Israel, sino juraban en el nombre del templo. Parecía, porque el templo era muy sagrado, pero no estaban hablando en el nombre para evitar que... Y ya no lo hacían en el nombre del templo, sino en el nombre de los utensilios del templo. Y si no, te juraban en el nombre de la tierra, de la creación, porque sus intenciones no eran cumplir, no era verdad lo que decían, pero juraban por cosas que parecían sublimes. Y entonces llega el Señor. Ustedes han oído que deben cumplir con sus promesas y jurar en el nombre del Señor, ¿verdad? Todos, sí, ¿verdad? Y miren lo que ahora dice. Porque Él no vino a cambiar la ley, acuérdense. Pero yo les digo, no juren en ningún modo. Y empieza a repetir por qué no deberían jurar, en nombre de qué no deberían jurar, que era lo que estaban haciendo ellos. No juren ni por el cielo, porque ese es el trono de Dios, porque ellos pensaban que como no nombraban a Dios, no estaban metiéndose en problemas con Dios. Pero Él les recordaba, sí se están metiendo en problemas con Dios, porque el cielo, ¿qué dice? Es el trono de Dios. Tampoco juren por la tierra, porque es el estrado de sus pies. Ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Tampoco jures por tu cabeza, porque no puedes hacer que ni uno solo de tus cabellos se vuelva blanco o negro. Es decir, la manera como estaban llevando los juramentos para tratar de evadir la realidad, no la están evadiendo, se están metiendo en problemas con Dios, porque todo esto a la final es obra divina, es obra del Señor. Así que como quien dice,
no te quiera salir con la tuya. Le estaba hablando a los perversos, a los que no eran correctos, a los que no decían la verdad de sus promesas. Cuando ustedes digan sí, que sea realmente sí. Cuando digan no, que sea realmente no. Es decir, el corazón de este mandamiento es que ustedes sean honestos, sinceros. Cualquier cosa adicional que ustedes le pongan, arandela, proviene del maligno, claro, porque ellos, el problema es que estaban siendo deshonestos, no estaban cumpliendo. Pregunta, ahí dijo entonces que ya no se puede jurar en el nombre del Señor. ¿Dijo algo así? No, porque él no vino a quitar nada ni a borrar nada. Acuérdense la premisa. ¿Podemos hoy en día jurar en el nombre del Señor? ¿Sí o no? Pues claro, la ley sigue vigente, mis amigos, no tengan temor. El tema es que cuando vayas a jurar algo, si es que lo vas a hacer, y vas a hacerlo en el nombre del Señor, porque no hay por otra manera que jurar, que sea verdad, asegúrate o te vas a meter en algo grave. Por eso cuando a usted lo llaman todavía en los países como los nuestros a comparecer ante un estrado y le dicen, tienes que jurar por Dios y decir la verdad y nada más. Si usted se va a prestar como jurado, le va a tocar decirlo. Si no, entonces no se meta allá. Pero ¿cuántos no se paran allá y eso les vale 3, no? Ellos creen que no está pasando nada. Lo que pasa es que hemos tomado esto para decir que no se puede jurar. El Señor nunca dijo que no se puede jurar en nombre del Dios viviente. Claro, esto no pasa nada. Lo que no vayas es a hacer lo que hacían los de esa época. Es mejor no jurar entonces. Sí, es preferir no jurar, ¿verdad? Pero si juras y eres honesto y sabes lo que estás diciendo y cumple lo que estás diciendo, tranquilo. Yo les digo a mis hijas a veces, les juro en el nombre del Señor que tal, tal, tal. Pero yo sé lo que estoy diciendo y se los enseño. Pero pilas con lo que están diciendo, que esto no es a la ligera. Entonces, tranquilos, juren en el nombre del Señor, pero solo si están siendo honestos y reales y van a cumplir. Si no, te lo juro, dice todo el mundo, te juro que va a ser. No, 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 tampoco tomen a la ligera el tema. Es mejor entonces no jurar, porque la Torá o la ley de Dios siguen vigentes. Dejémoslo hasta ahí y dejamos el ojo por ojo, que es buenísimo, y lo que viene para la siguiente. Vamos a orar y terminamos por el día de hoy. Y le damos gracias a Dios porque esto es palabras del mismo Mesías, aclarando conceptos, aclarando situaciones, yendo al corazón de la idiosincrasia de la época, que es muy parecida al corazón de la idiosincrasia nuestra. Porque nosotros, al igual que los de esa época, tendemos al mal. Sin embargo, a medida que seguimos acercándonos a la luz y a su palabra, la santidad de Él empieza a fluir en nosotros y su palabra se empieza a clarificar en nosotros. Pongámonos de pie. Padre, gracias por esta oportunidad que nos diste, porque hoy pudimos recordar tu enseñanza y tus enseñanzas desde tus propias palabras y contrastándola con lo que habías dicho en la antigüedad, lo cual jamás dijiste que se iba a ir, que ya no iba a ser, que dejaba de ser. Al contrario, dijiste, yo no vine a quitar nada de lo que ya se dijo, vine fue a cumplirlo y obviamente a corregir sus pensamientos, que a veces, aunque conocían la teoría, se habían alejado del corazón de su pueblo. Y eso es lo mismo que quieres hacer con nosotros, Señor. Quieres que atesoremos, que profundicemos, que aclaremos y que cada día tu palabra sea más clara, más efectiva y más entendida por tu pueblo y por nosotros, que somos tu pueblo, para que nuestra vida en esta tierra sea sabia y para que en el futuro, como tú lo previste ahí, lo dijiste, seamos grandes en tu reino. Porque tú dijiste que serían insignificantes aquellos que enseñan cosas diferentes o desacreditan la Torá, desacreditan las leyes divinas. Cuando uno la desacredita o dice que ya pasaron, que ya no son, que eso era para otro pueblo, que ya se fueron, hay un gris ahí que tenemos que tener mucho cuidado para no caer en esa tentación de afirmar eso que tú no afirmaste.
Tú nos das desde tu sabiduría para mantenernos, para interpretarlo, pero para nunca negar tu propia palabra. Gracias porque nos sacaste del adulterio a todos. De una u otra manera éramos adúlteros. Gracias porque nos sacaste del asesinato, porque de una u otra manera nos dimos cuenta todos que éramos asesinos, porque de una u otra manera también llegamos a odiar, a maldecir, a insultar o a desear el mal a alguien, Señor. Perdónanos porque un corazón rencoroso nos dimos cuenta que es un corazón asesino. Y eso éramos todos antes. Pero nos sacaste de ese hoyo, de esa oscuridad, y ahora no somos más asesinos. Nos sacaste de la oscuridad del adulterio, donde los pensamientos frívolos, los pensamientos de pasiones desenfrenadas con otras personas, ya no están, o por lo menos ya no dejamos que se aniden en nuestro corazón, porque algunos a veces vivíamos de esa manera y decíamos, no pasa nada, porque no estoy, entre comillas, llegando al acto mismo, a la consumación de los pensamientos, pero nos revelaste que sí, que estábamos siendo adúlteros, que estábamos siendo infieles a ti y quizás a la persona que está con nosotros o que estuvo con nosotros. Gracias por haber corregido esos pensamientos, por haber corregido también el hecho de creer que el matrimonio es simplemente un contrato que podemos deshacer y hacer por cualquier cosa. Nos recordaste que es un pacto, nos recordaste que es algo que es muy, pero muy sagrado y que tú deseas que llegue hasta el final de nuestros días. Y ya no tomamos eso a la ligera, pero tampoco nos da temor ir por un compromiso, porque ese compromiso de matrimonio nos da esa certeza de que estamos cumpliendo tu plan, que estamos teniendo tu carácter y que es la única manera en cómo tú quieres que este mundo avance en bendición. Y gracias por los juramentos a la final, porque eso nos da la tranquilidad y más bien la responsabilidad de que nuestras palabras, nuestras promesas y todo lo que decimos sean verdad. Que no andemos con doble faceta, no andemos mintiendo o ganando terreno en el mundo por medio de la mentira y de los juramentos falsos. Eso no quiere decir que tengamos temor de jurar en tu nombre, porque la misma Biblia lo dice, y si vas a jurar, que sea en mi nombre, pero asegurándonos que debe ser porque es verdad. Eso es un llamado, finalmente, es a ser íntegros, honestos y a vivir en verdad. Los que vivimos así podemos jurar tranquilamente en tu nombre, porque te amamos y porque sabemos que somos honestos. Gracias por tus palabras, por la tranquilidad y la claridad que nos das y que podamos vivir en esa verdad para siempre. Te amamos, Señor. Amén. Démosle un aplauso a nuestro Señor, a nuestro Dios. Amén.